Los adolescentes son una mezcla explosiva de curiosidad y despreocupación. En pocos años descubren la autoconciencia, la responsabilidad, el sexo, las drogas, las relaciones adultas, la independencia. ¿Para qué sirve la adolescencia? ¿Ha existido siempre? Redes se introduce hoy en esta exclusiva etapa del desarrollo humano que, por incómoda y conflictiva que parezca, es la pista de despegue del pensamiento adulto. Y en la mirada de Elsa, los propios adolescentes nos ayudarán a ver qué les ofrece la sociedad de hoy y cómo se les puede ayudar a recorrer esta etapa crucial en su camino a la madurez. Muchas veces que doy esquinazo a los problemas para intentar olvidarme, pero vuelven a aparecer, entonces tengo que afrontarlos más difícilmente. Si no estudio, puede ser que en algún futuro pues acabe muy mal, que todo me salga mal, que sea una amargada y que no tenga ni mi hijo ni nada y esté en la calle tirada. Pues al hablar con gente o así que no conozca, pues me cuesta así arrancar a hablar, después ya no me callo. Pero ahora la sociedad siempre es estar juzgada. Digas, pienses o hagas, vas a estar juzgada siempre. Lo que no quisiera es no experimentar. Sí, podría haber llegado a hacer algo más. Yo lo que un poco de miedo me da es pensar que en algún momento estaré sola. O sea, a mí la soledad no me gusta nada. Nada. La soledad a no tener a nadie a mi lado que me apoye. Yo de no tener la vida que espero tener. Hace ya muchos años. Entre 5 y 10 años, ¿no? Que encontré a David Bainbridge en Cambridge. Y entonces ya era muy famoso por un libro que había escrito sobre qué pasaba en la mujer cuando esperaba un hijo. Al parecer pasan muchas cosas. Y escribió de tal manera que interesó a todo el mundo. Bueno, pasaron varios años, luego escribió un libro sobre la adolescencia, la crisis de la adolescencia. Y es verdad que es una crisis, pero él lo matiza muchísimo. Si pensamos en la adolescencia, sucede algo de lo más asombroso. Resulta que hay muchísimas conexiones que se articulan durante la infancia o durante las fases más tempranas de la adolescencia. Parece como si hubiera un primer periodo de la vida con demasiadas conexiones, demasiado lleno. Y un segundo periodo de poda, en el que se realiza una poda fantástica, cortando conexiones. Sí, es un fenómeno muy extraño. Una de las fases de la vida que solamente tiene el ser humano y de la que carecen los demás animales es la adolescencia, entre los 10 y los 20 años. Como dices, durante los primeros 10 años se produce un auge neuronal. Literalmente se generan miles de millones, billones de conexiones neuronales en el cerebro durante los primeros 10 años. Luego, durante la segunda década de vida, muchas de estas conexiones se eliminan. El cerebro, de hecho, se reduce entre los 10 y los 20. Sin embargo, todos sabemos que las personas suelen hacer las cosas mejor a los 20 que a los 10. De modo que esta tremenda poda, esta reestructuración del cerebro hace que funcione mejor. Todos la experimentamos, todos la vivimos en el mismo orden. ¿Qué hay del neurotransmisor dopamina? ¿Es cierto que a esta edad concreta apenas lo usamos? La dopamina es una sustancia química muy extraña, puesto que se encuentra en 4 o 5 lugares del cerebro, uno de los cuales es un centro bastante profundo que parece controlar la actividad de la corteza, la capa externa del cerebro que se encarga de la mayoría de funciones superiores. Creemos que una de las cosas que suceden en la adolescencia es que este centro se activa, empieza a funcionar y realmente conecta muchas de las funciones superiores.
Está claro que los adolescentes pueden hacer muchas más cosas complicadas, pueden abordar los conceptos abstractos y las sutilezas, pueden forjarse su propia opinión y sus destrezas lingüísticas son increíblemente complejas comparadas con las de los niños. Y todo tiene que ver con lo mismo, la activación de zonas del cerebro que hasta entonces no se utilizaban tanto. En un periodo de 10 años, el adolescente vive una secuencia de enormes cambios. La mente alcanza nuevos dominios de análisis, abstracción y creatividad. El remolino de cambios sociales obliga a analizar el nuevo yo, a alejarse de los padres y a vincularse a los amigos. La llegada de la pubertad causa la excitación de la experimentación romántica y sexual. La adolescencia es tiempo de vulnerabilidad. No debería extrañarnos que los adolescentes se sientan confusos en muchas ocasiones. ¿Y qué pasa con la melatonina? Hemos oído también que los adolescentes utilizan mucha melatonina. La melatonina es extraña. Es una hormona que se libera de noche, por lo que creemos que tiene que ver con los ciclos de vigilia durante el día y de sueño por la noche. Una de las cosas que observamos en los adolescentes es que les cuesta mucho levantarse por la mañana. Les resulta difícil salir de la cama. Es cierto. A mi hija le ocurrió, y además de repente, en una sola semana pasó de poder levantarse sin problemas a que se le pegaran las sábanas. Y ya no había manera de levantarla, y sigue igual. No sabemos por qué sucede, pero es bastante difícil realizar experimentos con adolescentes humanos. No lo sabemos, pero pensamos que quizá es como si tuviéramos un pequeño reloj en la cabeza con ciclos de 24 horas controlados por la melatonina y el resto de hormonas. Y no sabemos por qué. Tal vez algo vaya mal con ese reloj durante la adolescencia y luego quizá mejora. Tampoco sabemos por qué. No entendemos lo que ocurre. Sin embargo, he leído que en los Estados Unidos hay un programa educativo donde se les pide a los padres que lleven a sus hijos adolescentes a la escuela 2 horas más tarde, a las 11, por ejemplo. Sí, todo el horario del día se desplaza 2 horas. También se ha empezado a hacer en algunos lugares de Inglaterra y en los Países Bajos. ¿Con qué resultados buenos? En Estados Unidos llevan suficiente tiempo haciéndolo como para tener algunos resultados y parece que los adolescentes tienen un mejor rendimiento. Es poco práctico para los demás, pero a los jóvenes sí que les va mejor. No obstante, eso no responde a la pregunta del por qué. A mí me parece que probablemente sea un efecto secundario de toda la reestructuración que se está produciendo en el cerebro. Me parece que es de las pocas cosas que caracteriza la adolescencia cuya evolución no se debe a un propósito beneficioso. Algo que escucho decir a menudo a mis amigos cuando hablan de sus hijos o hijas adolescentes es que se enganchan fácilmente a las drogas. Practican sexo poco seguro, con lo que ello implica y demás. La pregunta que es inevitable hacerse es, ¿les pasa eso porque son estúpidos? ¿O es que acaso no se dan cuenta? ¿Que su biología no se da cuenta de los peligros nuevos? Los que eran impensables hace centenares de años. Creo que probablemente haya 2 motivos. El primero es que una parte importante de la adolescencia consiste en romper psicológicamente con los padres y forjarse una identidad propia. No se puede ser un niño para siempre. Así pues, esta separación psicológica es necesaria. Una de las maneras de lograrla es hacer lo que te han dicho que no hagas. Por otro lado, en los adolescentes también es muy importante, en mi opinión, la necesidad de aprender sobre el riesgo. Aprenden a asumir riesgos. Arriesgarse es importantísimo. Hay que aprender lo que se gana al correr riesgos y también lo que se pierde y lo que se siente al hacerlo. Esa me parece una parte muy importante de crecer.
El problema es que, igual que a los adultos, a los adolescentes se les da muy mal calibrar los riesgos modernos. Sopesar, calibrar lo malos que son los riesgos. Si nos remontamos 15.000 años atrás, los adolescentes seguramente eran muy buenos a la hora de sopesar el riesgo que tenían de caerse de un árbol o de que se los llevara un río, o cosas así. Sin embargo, hoy en día hay cosas más difíciles de saber. ¿Cuál es el peligro de practicar sexo no seguro? ¿Hasta qué punto es peligroso conducir por una carretera mojada con demasiada rapidez? Eso es. ¿Cuál es el peligro de tomar una droga? Esa es una gran duda, porque el que toma una droga no sabe lo fuerte que es, ni sabe si será el tipo de persona que puede desarrollar una adicción, etcétera, etcétera. A los adultos les ocurre lo mismo. Los adolescentes no son peores que los adultos en este sentido, lo único que pasa es que corren más riesgos porque forma parte de crecer. Claro. Lo interesante sobre el riesgo es que si les preguntas a las personas de mediana edad qué les gustaría haber hecho más cuando eran adolescentes, todos te dirán que les gustaría haber practicado más sexo. Sí, pero ¿eso los hace más propensos al riesgo o menos? Los hace más propensos, pero el caso es que echan la vista atrás y desearían haber tomado más riesgos y haber practicado más sexo cuando eran adolescentes. Sin embargo, les dicen a sus hijos que no lo hagan. Es gracioso, ¿no? Sí, sí. Demuestra que ser un adolescente y ser un adulto son dos cosas completamente distintas y hasta cierto punto incompatibles. La adolescencia es una etapa más de la vida, pero es una etapa única y espectacular. Para muchos va unida a una desagradable mezcla de sudor, pelo y grasa. Es verdad, los cambios más visibles en esos años son los físicos, pero en realidad la mayor transformación que ocurre, que viven los adolescentes, es la remodelación del cerebro. Y esta remodelación es necesaria para poner orden en la caótica, retorcida y aparatosa corteza cerebral del ser humano. El objetivo, conseguir un cerebro organizado, pero a la vez flexible, plástico, que permita adaptarse rápidamente a los cambios del entorno. Y eso se logra pasando por la adolescencia. Piensen en ello antes de entrar en conflicto con sus hijos adolescentes. Si tuvieras que definir a los adolescentes que crecen, ¿cómo los definirías? Es maravilloso. ¿Es una manera precaria de pensar? ¿Piensan demasiado en ellos mismos? Creo que simplemente es esencial. Me parece que es una fase que el ser humano debe atravesar por una razón. No puedes crecer completamente ni tener este cerebro tan complicado a no ser que hayas sido adolescente. Es lo que decía, no puede ser un humano sin haber sido adolescente. ¿Y qué sucede con la creatividad? Porque lo veo con mis nietas. Hasta los 11 años aproximadamente son extremadamente creativas. Sacan a colación nuevas ideas continuamente. Pero, ¿qué pasa con la creatividad después? ¿Es verdad que estamos cortando la creatividad de los adolescentes? No, creo que la creatividad, de hecho, en cierto modo, alcanza su cúspide en la adolescencia. Los adolescentes no necesariamente son creativos tan a menudo, pero hay muchas cosas que hacen bien. Todo depende de qué creas que es la creatividad. Yo sospecho que la creatividad consiste en barajar ideas completamente distintas que no encajan y hacer que casen a la fuerza para ver qué es lo que pasa. A los adolescentes se les da la mar de bien, porque les sale de un modo natural, y además pueden tener más de una cosa en la mente a la vez. Se puede medir fácilmente. Pueden tener presentes más cosas que los niños, y les gusta jugar con varias ideas a la vez. Por supuesto, algunas de las cosas que crean son terribles. A veces, sin embargo, crean cosas muy buenas.
Muchos de los creadores de grandes obras artísticas o científicas o musicales tal vez no las crearan de adolescentes, pero a menudo se basaron en ideas que tuvieron en la adolescencia. Además de la música pop, evidentemente, donde predominan los adolescentes. Las personas de más de 23 años normalmente ya son demasiado mayores para el pop. Otro ejemplo es Albert Einstein. Creo que estaba viajando en bicicleta por Italia de adolescente cuando pensó: ¿qué pasaría si pudiera viajar sobre un rayo de luz? Por supuesto, no pudo responder en ese momento. No sabía suficientes matemáticas todavía. Pero el pensamiento se le quedó grabado y siempre dijo que había sido un momento importante para él, porque parece un pensamiento tonto combinar estar sentado con la luz, y sin embargo es lo que cambió nuestra manera de pensar sobre el mundo. Hace aproximadamente medio millón de años apareció en la evolución humana una innovación trascendente. Me refiero a la etapa adolescente, una década suplementaria para llegar a la edad adulta. Los recursos y el tiempo dedicados a la cría de los hijos tuvieron que multiplicarse. Los humanos se volvieron más longevos para ocuparse de los hijos e incluso de los nietos, y los esfuerzos dieron sus frutos, ya que la ralentización en el desarrollo es para muchos la verdadera causa del gran salto adelante del cerebro humano hace 250.000 años, cuando adquirió el enorme tamaño y las plasticidades actuales. Así que la próxima vez que discutan con sus hijos adolescentes, no olviden que constituyen el secreto de nuestro éxito como especie. Soy Marc, tengo 16 años. Me llamo Yanira y tengo 14 años. Soy Fabricio Matute. Me llamo Kevin, soy conocido en teatro como Ranita. ¿Y con apellido? Desiree. La adolescencia es un puente que nos conduce desde el microcosmos interior, el mundo protegido de nuestro hogar, al mundo exterior. Paradójicamente, los adolescentes caminan por ese puente con un cerebro desbordante de actividad, pero con una corteza prefrontal todavía inmadura. Por eso les cuesta a veces tomar decisiones y calibrar los riesgos. ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Ponemos a su disposición suficientes herramientas para que ellos puedan encontrar su lugar en el mundo? ¿Cómo lo ven los propios adolescentes? ¿Cómo eres, Dani? ¿Cómo soy? Me cuesta decir las cosas que me pasan. Piensas que estás contra el mundo, o que el mundo está contra ti, mejor dicho. ¿Qué es lo que más miedo te da del futuro? El rechazo, sobre todo. Lo que me da más miedo de los demás, en general, pues es que no me acepten, digamos. Había gente de mi clase que se metía conmigo y yo pensaba que no era buena persona o que no era suficiente. Y yo soy de los que si me da respeto, te respeto. Yo sé cómo soy y a quien no le guste, pues que no me mire o que no se junte conmigo. Mis amigos son como si fuesen de mi familia. No me entienden, me regañan. Me dice, ¿por qué eres así? ¿A quién has salido? Porque soy prematuro. Entonces la familia me ha dado mucho apoyo en ese tema. Me ha apoyado a que siga adelante porque yo quería dejarlo. Porque el tratamiento a mí no me gustaba, pero bueno. Me marché porque tuve unos problemas y no quisiera abandonarlos. Y el teatro porque me ha gustado. Es una cosa que me ha ayudado. Hace unos años, la profesora Luisa Casas fundó una compañía de teatro para los alumnos del instituto. Hoy en día, esta singular compañía destaca no solo por la calidad y la espontaneidad de sus espectáculos. Han adaptado a Shakespeare, a Dickens, han viajado por distintas ciudades del mundo, sino sobre todo por la capacidad de motivación y ganas de colaborar que muestran los jóvenes de la compañía. Desde el primer momento tuve claro que íbamos a hacer una cosa práctica,
que les iba a enseñar lo que yo, con mis limitaciones, creo que sé, tanto en el movimiento como en la interpretación, y que íbamos a mostrarlo. Nada, es un primer contacto con un espacio de sensibilidad. ¿Qué retos esperas que los chavales aprendan a superar en tu compañía de teatro? Que ellos sepan estar, sepan articular sus emociones, sepan preguntarse, cuestionarse, solucionar las cosas. Sí que hay momentos realmente de una energía desbordante. Os he visto levantar del suelo en momentos absolutamente mágicos. Una de las cosas más bonitas que me ha pasado fue cuando hice un Romeo y Julieta, primero y segundo acto adaptado, diciéndose 2 textos literales. De pronto les vi llorar. Incluso me enfadé al principio. Digo, ¿pero qué os pasa ahora? Es la tontuna del llanto, esta cosa adolescente. Y de pronto me digo, no te enfades, estamos llorando de emoción. En la adolescencia tenemos que aprender a desarrollar y consolidar recursos fundamentales, como las habilidades sociales, analíticas o lingüísticas. Este aprendizaje es estresante y exigente para nuestros adolescentes y por ello es importante hacerlo en un contexto atractivo y que ofrezca una salida a su enorme caudal de energía. En teatro es muy poco probable el rechazo, vienes a tus compañeros, te apoyan. Como que hay más confianza entre nosotros. Yo sé que si yo me equivoco, pues el resto de compañeros no se reirán de mí y tal. Porque como yo soy una chica muy tímida, pues todos me hayan ayudado a relacionarme más. Conocer nuevo mundo, nuevas cosas, nuevos sentimientos, porque yo cuando toqué la primera vez el teatro, me vinieron una serie de emociones que no desconocía. Cuando actúo me siento muy orgulloso de mí, me siento como diciendo algo que me ha gustado de pequeño, pues mira, lo estoy haciendo ahora. Pues cuando fuimos a Toulouse, terminamos la obra, ¿vale? Cuando pasaban nos aplaudían, los demás teatros nos aplaudían a nosotros. Nos decían bravo, bravo, muy bien, pero con su acento, ¿sabes? Muy bien, nos paraban. Cuando salimos a la calle los mismos nos aplaudían, fue, no sé, nunca me pasaba eso, ¿sabes? Como un famoso, ¿sabes? Un día que yo estaba mal y no podía actuar, pero Luisa me dijo, no, sí, tú ven que si en el último momento no puedes, pues no saldrás, porque claro, era un problema más personal, ¿no? Y bueno, es que me voy a emocionar. Por ejemplo, bailar es una de las cosas que más se me da bien y mostrarlo al mundo y que el mundo te agradezca lo que está viendo es maravilloso. Y al final pude hacerlo, salí a escena, bailamos todos y al final pues todo perfecto y ese día nunca se me va a olvidar. Yo creo que muchas cosas de las que he vivido me han cambiado, o sea, no sería igual que antes. Antes era muy travieso, muy. A los colegas de mi clase les robaba el bocadillo y les pegaba. Y la puntualidad no era lo mío. Me ha hecho aprender a afrontar mis problemas yo solo y también que puedo pedir ayuda a los demás para afrontar mis problemas. La timidez se supera hablando. Esas tardes juntos, después de teatro, que nos sentamos tranquilamente a tomar algo en cualquier banco, hablando de nuestras cosas personales y de teatro. Teatro siempre me ha aportado un gran escape a los problemas, porque cuando estoy en esa sala realmente soy yo, por decirlo de una manera, no como en la calle me muestro, porque en la calle no puedes decir todo lo que tú quieres o ser lo que eres porque la gente te critica. Me puedo expresar de cualquier forma sin ser juzgada. Poco a poco te vas integrando sin darte cuenta. No puedo dejar de bailar después de estar en teatro. Llevo 2 años y ha sido uno de mis mejores años. Yo pensaba que Oliver Twist eran 2 personajes y al final no, al final era Oliver Twist es su apellido, Twist es su apellido. Y me he enterado ahora mismo y me he quedado así como diciendo, madre mía. Yo me imagino ser un chef de un restaurante importante, aunque cueste mucho. Arquitecto. Abogada, profesora o médico. Me gustaría tener solo una hija porque así puedo estar por ella todo el tiempo. Bailarín o coreógrafo. Soy fan de Ferran Adrià, por supuesto.
Siempre estoy con el actor. Y mi familia me dice muchas veces, eres muy pesado. Y yo le digo, ahora si quiero ser actor, y me dice, tú sigue para adelante. Agente de la ley, museo de escuadra, por ejemplo. Yo creo que me veré, no sé, sentado en un escritorio, atendiendo pacientes y eso. Me gustaría ser dibujadora. Yo creo que si tú te lo propones puedes conseguir lo que quieres. O sea, si yo me propongo eso, sea como sea, lo acabaré consiguiendo. La adolescencia es una etapa crucial en el desarrollo de las personas. Pongamos esa energía, este potencial mental y emocional extraordinario a colaborar para encontrar respuestas a los retos y desafíos de nuestra sociedad. Adolescentes, os necesitamos. No es magia, es inteligencia emocional. ¿Algún día nos fusionaremos con las máquinas?